30 minutos van de las 10 de la mañana y ahora sí lo recibimos a Enzo Helguera. Él es analista de opinión pública en Perú y vamos a charlar con él porque la Defensoría reportó que en aquel lugar no queda ninguna cama de cuidados intensivos en Lima, o sea que ha colapsado el sistema sanitario en Perú. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Buen día. Bien parcialmente en realidad, ¿no? Dada Sin dudas. las cifras complicadas que tiene Perú en estos momentos. Sin dudas. Bueno, contanos un poco porque la verdad que uno por ahí se entera un porcentaje muy mínimo de lo que verdaderamente sucede en países tan cercanos o vecinos, es lo que te llega por ahí de algunos portales de internet, pero contanos específicamente en este momento cómo está la situación sanitaria en aquel lugar. Bueno, complicada porque el aumento de casos actualmente en el coronavirus ha sido grande, ha sido abismal. En Lima hay 5.599 casos reportados en las últimas 24 horas. Entonces, y las muertes han sido 129, ¿no? Wow. También en las últimas 24 horas según cifras oficiales, ¿no? Y esto ya suma en lo que va del coronavirus, en lo que va de la pandemia, solo en Lima 17.439 muertes, ya que estamos mencionando, digamos, a la ciudad capital y la ciudad más grande del país. Claro. En Perú, a ver, algo que son más o menos unos 32 millones de habitantes, ¿no? Que tienen ustedes, y debe ser complicado también porque leía en algunos portales que la gente hacía cola para comprar oxígeno. ¿Esto es así? Sí, en efecto se está haciendo colas para oxígeno, se está haciendo colas para intentar ingresar a los hospitales. Por otro lado, también las cifras a nivel nacional pues son aún mayores, ¿no? Claro. Y todo esto complica definitivamente la administración de la pandemia, que a juicios de mucha crítica no está siendo bien realizada, no se está llevando a cabo de manera oportuna, porque ya veníamos además de un pico anterior en la primera ola, que fue bastante alto, que comprometió muchos portales a nivel internacional en donde nos colocaban en el ranking de muertos por metros cuadrados. Entonces, teniendo este antecedente, evidentemente era una segunda oportunidad para prevenir y evidentemente hay muy poco que se ha hecho. Claro, eso a eso quería ir con mi pregunta, Enzo. Ustedes, porque llama la atención esta situación en este momento, ¿sí? Porque, nada, estamos atravesando un periodo de temperaturas más cálidas, donde la gente anda más al aire libre. Por supuesto, siempre esta cuestión es más compleja cuando estamos en invierno. Ustedes tuvieron una situación complicada en el invierno y llama la atención porque en este momento, más allá de que todos los países están sintiendo un aumento de casos, nosotros aquí en el hemisferio sur, que nos toca el verano, no estamos tan complicados, en una situación complicada como los países del hemisferio norte. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el problema para llegar a un colapso como el que han llegado ustedes? Esto que hacías mención recién, ha habido una falta de prevención, ha habido una ¿cómo lo ves vos? Una irresponsabilidad por parte también de la gente que no se ha cuidado, no ha cumplido las medidas de distanciamiento, de prevención. Bueno, mira, en realidad es una falta y una responsabilidad, como bien lo mencionas, de todos, ¿no? De todos los actores aquí, de las instituciones del Estado en principio, porque si tengo un diagnóstico que ante un posible rebrote y además sabiendo que en otros países ya se había desatado una segunda ola y en algunos hasta se hablaba ya de quizás hasta terceras olas, entonces viendo el panorama mundial, lo que se debió hacer evidentemente es aumentar
las camas UCI, aumentar evidentemente la cobertura de oxígeno, entre otros que se vieron que se hacía falta pues en este primer rebrote de la primera ola. No hacerlo evidentemente es una irresponsabilidad, sumado a el retraso y el supuesto discurso del gobierno anterior de Martín Vizcarra, que había anunciado además que se había ya firmado y comprometido las vacunas, cuando en realidad no había sido así, por lo menos hasta el momento en el cual él se destituyó, se vio de que no se había sacado ninguna vacuna, ni contrato, ni compromiso formal con ninguna de esas instituciones, y recién en el actual o nuevo gobierno se pudo llevar a cabo ya el compromiso para adquirir las vacunas, pero aún en fase inicial, porque hay que hacer pruebas para los registros sanitarios y cierta documentación que aún no ha sido reunida por las dos empresas con las que hay ahorita cercanía para proveernos de las vacunas. Claro. Bien. Enzo, ¿cómo es la estadística? ¿Cuántos son los de los contagiados? ¿Son adolescentes, adultos mayores? ¿Cómo es? Bueno, mira, la estadística a nivel nacional actualmente va por, ya superó el 1.000.000 de casos, ¿no? También es cierto que hay aproximadamente un 1.000.000 dentro de las cifras de casos recuperados, y se registra más o menos aproximadamente unas 39.000 muertes, ¿okay? Claro. En lo que va de este periodo del coronavirus, donde la mayor parte de muertes es por parte de adultos mayores, sí, y de personas que tienen insuficiencia inmunológica, ¿no? Es decir, o padecen de diabetes o padecen de algún tipo de insuficiencias como al corazón, a los pulmones, etcétera. Entonces, con enfermedades preexistentes, ¿no? Siguen siendo de momento el grupo más afectado, y al no haber digamos alguna medida adecuada, evidentemente este grupo va a ser duramente golpeado, ¿no? Y por otro lado, también están las medidas del gobierno que de pronto podrían ser más fuertes, como inicialmente lo tuvimos en la primera ola, que fue limitar el tema de las compras y de la movilización a los temas más básicos, ¿no? Claro. Entonces, si no tienes camas UCI, si las personas también salen y son irresponsables, entonces ahí hay que imponer un poco más de autoridad finalmente, ¿no? Bien. ¿El uso del tapabocas es obligatorio en Perú? Sí, claro, sí, es obligatorio. Sin embargo, en diferentes reportes que se han estado realizando en la propia Lima Metropolitana, muchos de ellos no los utilizan, un gran sector no los utiliza mal, e incluso algunos aducen, o un grupo importante aduce, de que esta segunda ola no existe y que incluso no les importa morir, ¿no? Entonces, con pensamientos tan complicados, termina siendo muy difícil concientizar a la población, claro. Pero finalmente también ahí hay una falta de estrategia comunicacional, porque tú puedes movilizar también a nivel comunicacional ciertos miedos con la finalidad de provocar reacción, no parálisis, en la población referente a una amenaza que es real, que es letal, ¿no? Claro, que tomen dimensión de lo peligroso que puede llegar a ser el virus, digamos, claro. Porque la gente cree que por ahí le va a tocar de manera leve. Es una gripecita, claro, mucha gente no le toma la dimensión, entonces se hace un poco más complicado. Enzo, quiero consultarte porque, bueno, acá en Argentina se prevé que el 17 de febrero las clases comiencen, pero bueno, en Perú imagino que a lo mejor ni siquiera se está pensando en esto porque hay muchas otras temáticas que atender, o se habla algo acerca del regreso a clases, porque acá será de manera presencial, no sé cómo se van a arreglar allá. Bueno, mira, lo que está planificado de momento
antes de la segunda ola incluso, es que este segundo año no se iba a retomar las clases presenciales. Había una posibilidad de empezar a hacer como que combinado algunos días presenciales y otros a distancia. Sin embargo, esa propuesta no tuvo mucho rebote, y más aún con este tema del rebrote de la segunda ola que se está viviendo acá en Perú, no va a ser viable que nosotros retomemos clases, por lo menos y muy probablemente en el resto del año, así como van las cosas ahorita. Enzo, y ahora que está habilitado allá, en este momento es temporada turística, hubo muchas fiestas clandestinas, ¿qué es lo que llevó a derivar este colapso? Bueno, termina siendo lo mismo. En un principio es la irresponsabilidad de muchas de las ciudadanos, la falta de criterio, también un asunto cultural y un poco apego a la salud o a la vida, ¿no? Claro. Porque son personas que, bueno, igual leen noticias, igual escuchan noticias. Esta información termina siendo muy perjudicial, porque cada vez que se hacen las intervenciones, la mayoría de ellos tienen además o están contagiados o incluso no muestran los síntomas, pero sí tienen el coronavirus. Entonces ellos creen que son inmunes y terminan pues haciendo de estas fiestas algo rutinario o algo normal, considerando que esto no les va a afectar, ¿no? Claro. Entonces hay mucha irresponsabilidad, incluso por quienes no sintiendo los síntomas pueden movilizarse y poco les interesa contagiar al resto de la población, así que termina también siendo un asunto de falta de sensibilidad y solidaridad ciudadana. Hace unos días en Argentina se dijo que la cepa británica no tenía circulación comunitaria, es decir, que no estaba circulando de manera comunitaria en Argentina esta cepa, ¿no? ¿Sucede lo mismo en Perú o haya sido diferente el tema de las cepas que han venido? Bueno, también de Brasil había, pero la británica sobre todo, que se confirmó que era 30% más letal, además de ser mucho más fácil de transmitir. Sí, claro. De hecho, aquí también ha habido una variación. Han habido cinco variaciones ahorita detectadas, diferentes en Perú. Incluso se habla ya de una casuística particular en el país, y asumo que quizás en cada país va a ir también evolucionando. Estos rasgos, todos en general, o estos nuevos casos, tienen el común denominador de que el contagio se realiza de entre el contagio y los síntomas hay solo 5 días, ¿no? Es decir, claro. A diferencia de la otra enfermedad que recién notaba los rasgos a los 15 días, entonces esto va a hacer que, teniendo o la falta de las camas UCI, finalmente pues haya un colapso mayor y haya un colapso masivo por un lado, pero por otro lado que también se pueda, dentro de los grupos familiares o círculos sociales, que se pueda detectar evidentemente de manera más rápida a quién se contagió y hacer una red para ver quiénes estuvieron pues en contacto con el contagiado de manera más rápida, ¿no? Claro. Que con el anterior coronavirus. Enzo, la verdad que ha sido un informe más que completo el que nos has dado, y nada, esperamos que la situación mejore tanto para Perú como para toda Latinoamérica, todo el mundo. La verdad que estamos en un momento que necesitamos que esto cambie, ya sea por la economía, ya sea por la salud de los habitantes, pero bueno, queremos agradecerte por tomarte este tiempo para charlar con nosotros. Listo, gracias a ustedes. Espero que puedan administrar la crisis mucho mejor que en Perú, y desearles lo mejor de todo, ya que somos países hermanos y evidentemente compartimos muchas preocupaciones en común. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo también para ustedes.